A través de este video queremos resaltar el legado de La Salle y la importancia de su obra, que es una constitución, que marcó una nueva manera de pensar en el derecho constitucional y el verdadero papel de las fuerzas sociales en la construcción del Estado. Nosotras somos Jacqueline Gómez y Samantha Manrique. Según La Salle, la constitución feudal era el conjunto de relaciones sociales y de poder que provenían de la Edad Media, en la que la autoridad se distribuía de manera jerárquica y personal, no institucional. El rey o monarca no ejercía un poder absoluto por sí mismo, sino que dependía de la nobleza, porque ellos controlaban las tierras, los ejércitos y la economía. Existía una dinámica de lealtades recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Los nobles juraban fidelidad al rey, pero al mismo tiempo este rey dependía de su apoyo político y militar para mantenerse en el poder. Es por eso que la constitución feudal no era un documento escrito, sino una estructura viva de subordinaciones y privilegios, donde el pueblo carecía de derechos y el poder estaba en manos de una élite hereditaria. Entonces, según La Salle, ¿qué debió hacerse en 1948? Él dice que Alemania debió abolir definitivamente el orden feudal y construir una constitución democrática que reconociera la soberanía popular, los derechos del ciudadano y la división efectiva de poderes. Sin embargo, la revolución de 1848 no logró este objetivo, porque la burguesía, que al inicio era la que lideraba este proceso, cedió ante la presión de los antiguos poderes, y ella prefirió mantener el orden establecido antes que perder sus privilegios. ¿Cómo se desarrolló el absolutismo y la revolución burguesa en Alemania, según La Salle? El absolutismo se consolidó en Alemania porque, aunque se hablaba de revolución, el poder real nunca cambió de manos. La burguesía no destruyó el sistema feudal, sino que se asoció con él para conservar estabilidad política y asegurar sus intereses económicos. De esta manera, el absolutismo se transformó, pero no desapareció. Siguió gobernando bajo una forma de monarquía constitucional controlada por el rey y el canciller Bismarck, mientras que el pueblo continuó sin verdadera participación política. Ahora me corresponde hablarles sobre este cuestionamiento, refiriéndonos al capítulo frente al arte y la sabiduría constitucional, que la pregunta se basa en cómo se presentó estos desplazamientos de los factores reales del poder. Y aquí tenemos que entrar contextualizándonos un poco en esa situación, porque frente a lo que dijo mi compañera anteriormente, podemos entender que una revolución, independientemente de la causa, cuando existe, cuando pasa, es porque hay un desbalance en estos factores reales del poder. Y la revolución del 48 lo que quería y que lo que tenía como objetivo era poder encontrar cómo construir esa constitución nueva y pensar que pues con ello podrían tener una mejora, un cambio. Aún así, vimos anteriormente que esto no fue así porque no lograron tomar las medidas necesarias para que ésta se pudiera cumplir. Y ahora, ¿qué sucede? Pues que en ese momento Stein sí estaba tratando como de balancear estos poderes, tratando de desarmar al monarca, quisiendo quitarle el poder, o al menos un poco al sugerirle a la asamblea para que retirase las tropas reaccionarias. Entonces, pues si se daba esto, que lamentablemente no se dio, podemos intuir que se seguiría desmantelando el poder del monarca y finalmente la revolución cumpliría con su fin. Es cuando podemos inferir del texto que la burguesía completamente y también la nación no entendían verdaderamente cuál era la constitución real, a la que de verdad tenían que ponerle el cuidado para entender y hacer un cambio. Porque en ese entonces desesperadamente empezaron a pedir, a implorar una constitución, que no se pusieran a hacer otras cosas y que se concentraran en hacer una constitución. Y pues esto sucedió, y pensando que solamente dejaran de hacer las demás cosas que solamente le correspondían al poder ejecutivo. Y esto realmente era muy contrario a lo que es el verdadero poder. Aquí, pues estas interpelaciones, que de tan poco valor las veían ellos, eran fundamentales para entender cómo se constituía ese balance en la sociedad y cómo entonces podrían llegar a tener esa conciencia de en qué era lo que se estaba fallando y qué tenían que hacer para resolverlo. Como por ejemplo que se tenía que modificar, por ejemplo, el sistema de elecciones, o que pues vieran que el gran fallo era ese poder tan desbordado del monarca.
Entonces, si las personas pensaban que con una constitución escrita las cosas iban a cambiar o se iban a poner límites reales, esa constitución en primera instancia iba dirigida al fracaso, porque hay que recordar que si la constitución real no coincide con la constitución escrita solamente se considera una hoja de papel que no hace nada y está pues claramente destinada a perderse. Y esto se convertiría en un pseudo constitucionalismo. Si hubieran querido que el monarca hubiera tenido menos poder, pues debieron empezar tratando de dar un paso a esas interpelaciones, interfiriendo o transformando este poder del monarca, al menos no completamente debilitarlo, pero sí transformándolo y tratando de delegar más ese cargo a otros poderes. Porque así el monarca no tendría la oportunidad de volver a remontarse tan fácilmente o imponerse a la misma constitución. Para entender más estos cambios podemos poner ciertos ejemplos como en qué se situó pues estos cambios en el poder, que por ejemplo entonces en la época feudal anteriormente podemos identificar que el poder real pues se situaba y superiormente en los nobles, mientras que pues ya en las monarquías absolutas era en el rey. Y así también vemos que no era tanto algo fijo, pero pues sí es un poco más rígido en cuanto a el tiempo en que se posicionan estos poderes, porque podemos entender que luego empezaron a surgir estas ideas entre la burguesía y los movimientos populares que también empezaron a desplazar un poco más ese poder. Entonces fue algo cambiante, pero aún así no quiere decir que se cambie tan bruscamente, sino que siempre sucede por una transición social en la que todos los factores se ven afectados. Pero ahora, ¿qué cambios en el papel desahuciaron la constitución vigente de la época? Bueno, el 5 de diciembre de 1848 se dio la constitución. El mismo rey proclamó esta constitución y aunque esta misma proclamación voluntaria se ve de una forma positiva, realmente es claro que no lo veía como una desventaja para él, no veía que fuera un gran problema en su contra, porque entonces ocultaba que era una constitución escrita donde aparentemente pues contenía mejores garantías, pero que en realidad para nada coincidía con la constitución real. Y aquí viene el problema, porque a pesar de ser una falsa constitución, las repercusiones que tuviese esta constitución no iban a ser falsas. En esas épocas surgió un partido llamado Volkische Zeitung, que se hacían llamar los leales a la Constitución. Y ellos pues defendían técnicamente, en resumen, a capa y espada a esta Constitución. Pero entonces entramos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede este partido de leales a la Constitución? Bueno, La Salle explica que esta es una respuesta en cuanto al miedo y a la angustia creciente, que irónicamente son el mismo resultado de que solamente se le haya puesto atención a únicamente una constitución escrita, en vez, pues claramente, de que no se haya protegido esta constitución real y solamente se centrarán en lo que podría decir en un papel. La Salle nos cuenta que cuando existe esta constitución real, por su mera presencia y existencia va a implicar que pues las personas la respeten y no la tomen a la ligera, que no la tomen como una broma. Y entonces así no se va a tener que pedir por este mismo respeto que como para llegar a tales extremos para que haya un partido que sí exija este respeto. Si eso sucede es porque la constitución escrita está completamente perdida. En el capítulo La verdad de la teoría confirmada por los adversarios, La Salle nos muestra que muchas veces una constitución escrita no tiene verdadero poder, sino representa las fuerzas reales que dominan a la sociedad. Él dice que en su época en Alemania había una constitución en papel, pero en la práctica esa constitución se violaba constantemente. ¿Por qué? Porque el rey, la nobleza y el ejército tenían el control real del poder. Ellos decidían sobre todo, incluso por encima de las leyes, dejando al pueblo por fuera. Entonces, cuando La Salle habla de violaciones a la Constitución, se refiere a que el gobierno actuaba contra lo que la misma Constitución decía. El monarca tomaba decisiones sin el Parlamento, se imponían impuestos sin autorización y los derechos del pueblo se ignoraban completamente. Eso demostraba que las fuerzas de la Constitución no dependían del papel, sino de quien tenía realmente el poder. Luego, La Salle habla de lo que él llama la práctica del derecho constitucional, que es básicamente la realidad
política del día a día, es decir, lo que realmente se hace, más allá de lo que está escrito. Si la ley dice una cosa, pero los poderosos hacen otra y nadie los frena, entonces esa es la práctica constitucional real. Él decía, la verdad de la teoría se confirma en los hechos, porque solo cuando el poder real respeta la ley, la Constitución tiene valor. Y si lo comparáramos con Colombia hoy en día, todavía podemos ver algo parecido. Tenemos una constitución muy buena, que es la de 1991, con derechos humanos, participación y control al poder. Pero a veces vemos que en la práctica no siempre se cumple, porque hay corrupción, concentración de poder y decisiones políticas que se imponen sobre la ley. Eso demuestra lo que decía Lasalle, que las fuerzas reales del poder siguen influyendo en cómo se aplica la Constitución. Entonces, en resumen, Lasalle nos enseña que una constitución no vive en el papel, sino en la conciencia y el equilibrio de las fuerzas de la sociedad. Si los ciudadanos, los jueces y los políticos no la hacen valer, entonces no pasa de ser solamente un texto bonito o bien escrito. De este mismo capítulo, es decir, la verdad en la teoría confirmada por los adversarios, vamos a responder ese cuestionamiento de cuál era ese derecho que dejaba a un lado Bismarck y en cuál eje es el que ejercía para sostenerse en el poder. Bueno, en 1862 empezó esta segunda conferencia de La Salle en la que pues instruía más sobre los problemas constitucionales. Aquí vemos que principalmente nos menciona que fue envuelto en una controversia y críticas respecto a que su conferencia anterior había sido como algo de naturaleza subversiva. Pero eso fue principalmente por un partido, pero esencialmente por el señor Bismarck, el señor presidente del gobierno. Aquí entonces Lasalle se toma un tiempo para explicar, analizar estas críticas y esclarecer toda esta controversia, en donde pues en medio de ello pronuncia que a Bismarck, el mismo que se había burlado de su teoría de la Constitución, pues veía que usaba los mismos conceptos de Lasalle, pero en diferentes términos, como lo que Bismarck llamaba la práctica del derecho constitucional, pues fue lo que previamente Lasalle nos ha estado explicando en la medida de todo el libro, que son los factores reales y efectivos del poder. Según Lasalle, Bismarck dejaba de lado todo ese derecho constitucional y pues las garantías jurídicas formales, es decir, pues todo aquello que pues eran las reglas, los procedimientos y las limitaciones que se le tenían, que la Constitución y la representación parlamentaria se le tenía que imponer al gobierno. Como se menciona, pues respecto a las cámaras, a el sufragio universal, a la democracia y en medida a la primacía del derecho frente a pues el gobernante, ¿sí? Al ejecutivo. Lasalle nos expone lo que previamente nos había predicho, en donde nos menciona que se estaba cumpliendo. ¿Qué se estaba cumpliendo? Pues en esos episodios el derecho positivo se estaba triturando frente a medidas del hecho que se estaba cumpliendo y llevando a cabo, porque realmente no coincidía la Constitución. Y eso mismo, cuando empezó este partido de protección y lealtad a la Constitución, era porque él ya le tenía los meses contados a esa Constitución escrita. Lasalle dice que Bismarck no tenía una teoría jurídica nueva, solamente pues él confirmaba con su praxis una ley histórica, que también Lasalle había mencionado anteriormente en el libro. Esto pues que se basaba técnicamente que él no usaba tanto este derecho en sentido liberal, sino más bien este poder, el poder organizado que podía usar como una estrategia frente a las Fuerzas Armadas, la administración, maniobras políticas, también el control de la fuerza y la manipulación de ciertos procedimientos. Esto claramente reconocía que Bismarck, a pesar de que tenía el mismo conocimiento y el entendimiento sobre Lasalle, pues igualmente tenían esta diferencia en cómo exponían este mismo conocimiento frente a los poderes reales. Lasalle aquí subraya la distinción, mientras que él describe cómo son las cosas, cómo este conocimiento puede aportar a entender este balance y de esta misma forma modificarlo o interferir en él, y que la democracia es la única que tiene el derecho a tener un derecho en este mismo balance, porque pues han mantenido esa conexión entre el poder y pues el derecho.
pero mientras que actores como Bismarck usan este conocimiento en pro de sus mis propios intereses y en sus propias ideologías, cosa que no va a un bien en general, sino que Bismarck lo usaba tal como hemos dicho, en su propia movilización y estrategia. Bismarck usa este poder como una herramienta. Mientras que aquí Lasalle nos habla sobre que esta sabiduría constitucional debe buscar que el derecho se acumule en el poder suficiente para que pues, se pueda imponer y que se evite una constitución en papel. Para nosotras como estudiantes de Derecho, Lasalle nos deja conclusiones muy importantes. Una de ellas es: la efectividad de los derechos humanos depende de que la Constitución se cumpla en la práctica y no solamente en el discurso o escrita en un papel. Para Lasalle, una Constitución vale únicamente cuando se traduce en hechos concretos que transforman la vida del pueblo. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoce derechos fundamentales como la salud, la educación, la igualdad y la dignidad humana, pero en la práctica muchas comunidades vulnerables siguen siendo ignoradas por el Estado. Esto muestra que la Constitución escrita no siempre coincide con la Constitución real que se vive día a día. Ejemplo real y doloroso: en regiones como La Guajira, miles de niños y niñas del pueblo Wayuu han muerto por desnutrición y falta de acceso al agua potable. A pesar de que la Corte Constitucional ha emitido múltiples fallos ordenando al Estado proteger su derecho a la vida, a la salud y a la alimentación, ese contraste entre lo que la Constitución promete y lo que realmente está ocurriendo en nuestro pueblo refleja exactamente lo que Lasalle advertía: que una Constitución se vuelve una ficción cuando los poderes reales no actúan en favor del pueblo. Entre otras conclusiones, aquí encontramos que también la Constitución de 1991 ha entrado tratando de encontrar ese balance entre los factores reales del poder, tomando medidas como una democracia más participativa, una independencia judicial, también poniendo pues los mecanismos de control político. En la práctica de estos equilibrios realmente se han distorsionado. Hoy el presidente de la República concentra varias facultades, como la influencia en la fuerza pública, el manejo de la política exterior, la administración presupuestal y también la capacidad de emitir decretos de ley por estados de excepción. Que esto ha generado una forma de hiperpresidencialismo, el cual se asoma en ciertas circunstancias que suelen ser primordiales para nuestra nación. Y esto pues desestabiliza y altera este equilibrio entre las ramas. El Congreso, por su parte, en muchas ocasiones pues actúa de acuerdo o subordinadamente a intereses partidistas o al mismo Ejecutivo, lo cual debilita su función de control político y legislativo. Mientras tanto, las altas cortes, como la Corte Constitucional, toman un papel protagónico, porque estas tratan de organizar la efectividad de los derechos fundamentales en medio de este escenario de desbalance político. Así, pues esta es la que más ha demostrado como tener una neutralidad en cuanto a los cambios o desplazamientos realizados de este poder, y que se da por cambios sociales, políticos, también intereses económicos, y esto limita la realización plena de los derechos humanos. Por su parte, los movimientos sociales, las víctimas del conflicto armado, los pueblos étnicos y las organizaciones ciudadanas han adquirido voz e incidencia, ejerciendo presión política y judicial con mecanismos como la tutela, la acción popular y la protesta social. Sin embargo, este desplazamiento del poder hacia los jueces y la ciudadanía también ha generado tensiones, como en el Ejecutivo, que percibe límites en su acción, o algún tipo de indisposición por el mismo pueblo, lo que se puede repartir en una tensión política mayor.